Las bombas nucleares en Hiroshima y Nagasaki son probablemente los ataques nucleares más conocidos por la humanidad, seguidos seguramente por el accidente nuclear de Chernobyl. Si conoces alguna de estas tragedias, debes conocer también las terribles consecuencias que derivan de esto, que llegan al grado de incluso dejar una ciudad desierta e inhabitable por tiempo indeterminado. ¿Pero alguna vez escuchaste sobre Semipalatinsk? Si los casos anteriores te parecen horribles, entonces el caso de Semipalatinsk te dejará sin palabras. Semey, nombre de la región donde se encuentra Semipalatinsk, está ubicado al noreste de Kazajistán. Por lo tanto, sabrás que dicho país formó parte de la antigua Unión Soviética. En 1949, Semipalatinsk fue asignado por la URSS como sitio oficial de pruebas nucleares, y ese mismo año, en plena Guerra Fría, se realizó la primera prueba nuclear en dicha zona. Los soviéticos utilizaron Semey por 40 años, detonando 86 explosiones nucleares aéreas, 30 terrestres y al menos 340 bajo tierra, liberando cantidades desmesuradas de radiación. 2 años después de la última detonación, en 1991, a la par de la independencia de Kazajistán de la Unión Soviética, la zona de Semipalatinsk y todas las armas que allá habían fueron devueltas a la entonces joven Rusia. Ante todo esto, ¿cuál es la mayor consecuencia? Al momento en que se designó a Semipalatinsk como una zona para pruebas nucleares, esta fue reportada como una zona despoblada, por lo que con irresponsable libertad se abusó de la detonación de dichas armas, sin tomar en cuenta el impacto que la radiación residual tiene con la naturaleza, y mucho menos la catástrofe humana. Porque sí, en efecto, la zona de Semipalatinsk y demás sitios cercanos en Semey contaban con poblados de mediana magnitud, repletos de gente que de por sí tenían una vida difícil, y hay que sobrevivir en tiempos postbélicos es todo un reto. Desde que se hizo la primera prueba, en un parpadear de ojos, dado a la cercanía que tenían con la zona, los niveles de radiación y la agresividad de la explosión acabaron con la vida de miles de seres vivos instantáneamente. Hay que agregar también que la explosión deja grandes residuos de radiación, misma que afecta crónicamente la vida en sí. Ahora imagina que esto se repite más de 10 veces por año, sin saber cuándo terminará. Imagina la desesperación de los sobrevivientes, sin saber a dónde huir, qué hacer, o lo más grave, sin siquiera saber lo que está pasando. Muchas personas también sufrieron de las consecuencias a largo plazo de la radiación, como el caso de Chernobyl. Comenzaron a presentar síntomas poco comunes, o mejor dicho, específicamente causados por la exposición a la radiación. Poco a poco estas personas también comenzaron a morir, aún con atención médica, ya que ni los mismos médicos sabían por qué estaba sucediendo todo. Se calcula que al menos 1,5 millones de personas fueron afectadas directamente en esta tragedia, un daño al menos el doble de grave que los ataques a Japón o el accidente de Chernobyl. No solo en víctimas mortales, también en la cantidad de radiación residual de la zona, que se calcula al menos 4 veces mayor a la de Chernobyl. Ahora nos toca pensar, ¿cómo es que tan poca gente conoce el trágico caso de Semey? Los esfuerzos soviéticos por tapar las consecuencias de esta tragedia han sido espléndidos. Podrá sonar inhumano, pero la verdad es que lo son. Han logrado cubrir durante mucho tiempo la explosión masiva del abuso y la irresponsabilidad que tuvieron al realizar estas pruebas. Han logrado evadir miles de demandas y denuncias por daño a la soberanía y crímenes contra la humanidad. Han burlado a las más grandes autoridades mundiales, como la Organización de las Naciones Unidas, y sus agencias particulares, como el Organismo Internacional de Energía Atómica. Es cierto que la responsabilidad real recae en la extinta Unión Soviética. Sin embargo, las consecuencias siguen aún presentes, pero parece que de algún modo la tragedia se hubiera enterrado, y con ella las millones de víctimas y daños que esto causó. Aquí se puede ver el verdadero poder que las grandes potencias mundiales tienen en sus manos, y cómo esto puede ser usado de manera irresponsable y desmesurada, no solo por las pruebas nucleares, sino también por la capacidad que éstas tienen para ocultar algo de tal magnitud. Como en todos los casos,
Existen diversas teorías. Por ejemplo, aquella que dice que debido a otras situaciones que sucedían en el momento de la Guerra Fría, esta tragedia se quedó en segundo plano, detrás de la carrera espacial y los grandísimos avances tecnológicos. También se dice que el nuevo gobierno ruso logró llegar a distintos acuerdos internacionales para evitar la divulgación de este suceso, mismos que incluyen negociaciones nucleares. O también hay quienes dicen que simplemente por la temporalidad y la situación de la zona, la tragedia se fue disolviendo. Sin embargo, todo esto queda bajo el criterio de cada persona. ¿Qué es lo que realmente sucedió? ¿Qué es lo que puede pasar en un futuro quizá no tan lejano? A estas alturas, quizá nada sorprendería más.